Las historias humanas se pueden visualizar con un círculo. A este círculo Campbell lo llamó el monomito y muchos otros como el viaje del héroe. A pesar de que este diagrama tiene sus curiosidades, vamos a enfocarnos en algo que podemos sacar de su forma. Si trazamos una línea mientras rotamos un punto, claramente nos queda un círculo. Sin embargo, si a la vez que lo rotamos lo empujamos hacia un lado, nos queda esta curva un poco extraña. Las historias que el ser humano se cuenta a sí mismo están llenas de tropiezos y altibajos, parecido a lo que vemos con la curvita. En un esfuerzo por definirse a sí mismo, el hombre se forzó a llenar vacíos que lo humano no puede llenar, buscando satisfacciones pasajeras mientras caemos en espiral al tributo de nuestros pecados que es la muerte. Y aunque nosotros pudiéramos pensar de que vamos bien y estamos en progreso, realmente vamos de mal en peor. Pero no todo está perdido. Si volvemos al Génesis, concretamente a Génesis 3:15, leemos que Dios promete que uno de los hijos de Eva vencería a los hijos de la serpiente. Este Salvador o Mesías destruiría la maldad y sería clave para reconectar el cielo con la tierra. Bien sabemos, gracias a Isaías 55:11, que las cosas que Dios dice no vuelven a Él vacías. O sea que no viran para atrás sin cumplir con las condiciones para lo que fueron enviadas. Entonces, si vemos a la humanidad a través de esta lente, desde la promesa, nos damos cuenta de algo que pasa mucho en el Antiguo Testamento y es que la gente tropieza y se hunde constantemente en su humanidad. Pero Dios tiene misericordia de ellos, les perdona y los restaura. ¿Ves a dónde estamos llegando? Caín se cegó cuando mató a Abel, pero Dios tuvo misericordia y le permitió a Adán y a Eva tener a Set, quien continuaría la raza humana. La sociedad estaba en caos, mas Dios, en su misericordia, le dijo a Noé: hazte un arca, porque yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra. Abraham, amigo de Dios y padre de la fe, también tuvo sus dudas cuando Dios le prometió a él y a su esposa que iban a tener un hijo. Ambos ancianos, y Sara siendo estéril, buscaron acelerar la promesa dejando que Abraham tuviera a Ismael con su sierva Agar. Y aún así, Dios les permitió tener a Isaac como hijo de la legítima promesa y de donde saldría después todo Israel. Si seguimos viendo el resto del Antiguo Testamento, algunos personajes eran virtuosos en un principio, proyectaban ideas de lo que se esperaba del Mesías prometido. Los vemos en la cima y más adelante se caen. Pero lo más importante no es que esta gente se caiga a cada rato, sino que la misericordia de Dios es la única que está siempre ahí para restaurar al caído una y otra vez. Quizás te preguntes cómo es que esto conecta con Semana Santa. Para responder eso hay que tener en cuenta que en el Antiguo Testamento ese perdón los hebreos lo obtenían a través de una cosa: el sacrificio de un cordero. En Éxodo 12 y Levítico 23, Dios le presenta a Moisés y al pueblo lo que se llama el Pesaj. Nosotros en castellano lo tradujimos como Pascua, pero para entender bien el concepto podemos utilizar la versión en inglés, Passover. Esta festividad conmemora el día en que la 10ª plaga que Dios mandó a Egipto pasó por encima, es decir, Passover, de las casas hebreas, las cuales tenían los marcos de sus puertas pintados con sangre de un cordero. De ahí en adelante, los hebreos llevarían corderos al matadero para que con la sangre pura de ese sacrificio se perdonara al pueblo de sus iniquidades. El problema era que esta purificación era temporal y en combinación con la naturaleza humana de recaer en el pecado, había que pedir perdón a cada rato. ¿Recuerdan los altibajos de la curva de ahorita? Pues esto era. Ahora, uno pudiera pensar, ¿dónde rayos es que está el Mesías? ¿Cuándo seremos verdaderamente libres de todo el mal que nos condiciona? La respuesta a eso la tenemos en el Nuevo Testamento. Viniendo del Antiguo Testamento, podríamos llegar a pensar como lo hicieron los judíos en aquel entonces. Lo que esperaban los judíos era una persona con autoridad. Pensaban en David, un estratega militar que los librara de los romanos. Pensaban en un sabio como Salomón, que gobernara con justicia,
querían un Moisés o un Elías, profetas que enseñaran y proyectaran las verdades de Dios. Querían ver la promesa cumplida y esa era la forma en que ellos pensaron que se iba a dar todo. Esperaban a un león protector, al león de la tribu de Judá. Cuando leemos los evangelios nos damos cuenta de que Jesús era, hasta cierto punto, opuesto a lo que esperaban los judíos como Mesías. Era manso y humilde. Sus milagros y enseñanzas no eran para destruir, sino para sanar y crear fe en aquellos que le siguen. Incluso Juan 6:15 nos dice que luego del milagro de los panes y los peces, la gente quería apoderarse de él y hacerle rey. Y ante esto se nos dice que Jesús volvió a retirarse al monte él solo. Ciertamente Jesús es ambas cosas, cordero y león. Él es el que es manso y fuerte, amable y terrible, inocuo y poderoso, silente al ser juzgado y rugiente al juzgar, tal y como habían anunciado todos los profetas. Jesús en los evangelios es cordero en acto y león en potencia. Como cordero es la precondición para que cuando resucite, entonces sea el león digno de abrir los sellos y gobernar sobre todo lo creado. En su sermón 375a, San Agustín de Hipona nos explica esta dualidad de la siguiente forma. ¿Por qué es cordero en la pasión? Porque recibió la muerte sin iniquidad alguna. ¿Por qué es león en la pasión? Porque muerto dio muerte a la muerte. ¿Por qué es cordero en la resurrección? Porque su inocencia es eterna. ¿Y por qué es león en la resurrección? Porque eterno es su poder. Jesús entendía que, para cumplir la promesa, primero tenía que sacrificarse al Cordero, redimir al pueblo, para entonces reclamarlo como suyo, para ser protegidos por su misericordia. Mucha gente sigue enredada en diferentes puntos de la vida, dan vueltas a través de un ciclo que inevitablemente se va a estrellar contra el piso. Pero ya no es necesario andar enredado. El sacrificio de la cruz era lo que hacía falta para ser libres de nuestras cadenas. Euclides decía que la distancia más corta entre dos puntos era la línea recta. ¿Y qué crees? Para nosotros, en medio de los altibajos de la vida humana, Jesús es la tangente que nos lleva en línea recta hacia el cielo y la vida eterna. Ahora bien, aceptar el pago de Cristo crucificado tiene unas implicaciones para nuestra vida. En Lucas 9:23, Jesús nos dice que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Para seguir a Jesús hay que dejar de ser lo que éramos antes, ser diferentes al resto del mundo. Y a todo eso hay que sumarle el esfuerzo de resistir nuestros impulsos pecaminosos todos los días. Obviamente, no somos perfectos, pero sí somos pecadores arrepentidos, buscando al perfecto. Y aunque volvemos a tropezarnos en nuestra humanidad una y otra vez, cada día que seguimos buscando a Dios, Él nos encamina otra vez por donde tenemos que ir. Ser cristiano no es fácil, pero nuestra recompensa va a ser que cuando Cristo vuelva, vamos a poder estar con Él para siempre en la eternidad. Gracias a su bondad, seremos reyes y sacerdotes de todo el universo junto con Jesús. En su reino, nuestro Señor fungirá y gobernará, no como cordero, sino como el gran león de la tribu de Judá. Y eso es lo que celebramos en Semana Santa, que el Cordero de Dios se sacrificó por nosotros, nos hizo libres, y que un día volverá como león poderoso para recoger y gobernar a su pueblo.